¿Se pueden sacar conclusiones tras unos libres en Hungría sumamente extraños? Prepárate para vivir unas incógnitas sin precedentes mientras descubrimos una jornada confusa marcada por el nuevo formato, y cómo la lluvia, el viento y la incertidumbre bañaron a Red Bull y a Aston Martin en trazado húngaro. Sin más dilación, comencemos. Entre las lluvias que salpicaron el asfalto de Hungría a lo largo del viernes y la introducción de la nueva normativa, hay que tomar los datos extraídos de la primera jornada de pruebas con más pinzas que nunca. Basta decir que ni los Red Bull ni los Mercedes estaban entre los 10 primeros para darse cuenta de que la película será bien diferente hoy sábado. Y no digamos el domingo, cuando progresivamente va a ir apareciendo el sol y cada vez irá haciendo más calor. Fue un día variable, con algo de lluvia y viento. Perdimos tiempo en la FP1 y no tuvimos mucho tiempo en pista, pero fue igual para todos. Resumía un Fernando Alonso, cuya parquedad en palabras simbolizaba lo complicados que fueron en general los entrenamientos del viernes. Es indudable que habrá cambios del viernes al domingo, pero no hay que olvidar que en la segunda sesión de la tarde, la diferencia entre Charles Leclerc, que fue el autor del mismo tiempo, y George Russell, que marcó el crono más lento, la diferencia era de 1,489 segundos. La igualdad, por tanto, parece que será extrema, y décima arriba o décima abajo podrían suponer fácilmente entre 3 a 5 posiciones en parrilla. Habría mucho interés en ver la comparativa del Aston Martin y el McLaren después de la exhibición dada por los últimos en Silverstone. La incógnita a despejar era ver si la mejora, e incluso superioridad de los coches de Lando Norris y Oscar Piastri, era fruto de las características del circuito, o que genuinamente los papayas son ahora generalmente más competitivos que los verdes. A tenor de lo visto, los McLaren son rápidos, también en circuito que a priori no les resultaba favorable. Era inevitable, por tanto, al leer las hojas de tiempos, preguntarse si verdaderamente el equipo de Fernando Alonso está, o no, perdiendo el tren en la carrera de evolucionar los coches. Sin duda, el relativo bajón de rendimiento ha coincidido con la mudanza de la antigua sede al flamante nuevo complejo donde está ubicado el equipo. Recordemos siempre que hablamos de un déficit de apenas un par de décimas comparativas respecto a los equipos que han mejorado. Es necesario siempre poner este contexto, porque podría parecer que se habla de un fracaso, y no es así. En un contexto de igualdad en la parrilla no antes visto, no es un absoluto fracaso que el Aston Martin ahora sea el cuarto o quinto coche de la parrilla, como tampoco lo era que esa fuera la posición de los McLaren a comienzos de temporada. De hecho, el jefe del equipo británico, Mike Crack, además de quitar hierro a la situación, tampoco echaba culpa alguna al trazado de sede. Era algo que sabíamos de antemano, y tenemos que sacar lo mejor de este cambio sin utilizarlo como excusa, señaló el luxemburgués. Otro factor que incide a relativizar todo lo visto en las dos sesiones de entrenamientos libres es la introducción de la norma ATA, por sus siglas en inglés, Adjudicación Alternativa de Neumáticos. Amparado en un discutible objetivo de sostenibilidad, al tener en principio que transportar menos juegos de neumáticos, hubo reacciones polarizadas a favor y en contra. Lo que es innegable es que la nueva norma contribuyó a añadir aún más confusión al análisis de datos. La primera sesión no contó siquiera con tiempos de todos los coches, y casi ninguno de ellos dio apenas 10 vueltas, por lo que lo relevante del rendimiento de coches y neumáticos habría que extraerlo de la segunda sesión. Alonso terminó en la sesión vespertina octavo, a 4.19 décimas del mejor tiempo, mientras que su compañero de equipo Lance Stroll logró por su parte el duodécimo mejor tiempo. Creo que sacamos lo máximo de la FP2 y recopilamos muchos datos útiles, particularmente en la preparación para las condiciones de carrera. En general estoy bastante contento hoy, y veremos qué podemos hacer el domingo con condiciones secas, declaró Padre Alonso. Teniendo en cuenta que con la prueba del nuevo sistema se sale a la primera fase de todos con neumático duro, con medios a la segunda y a la fase final con los 10 mejores y los compuestos más blandos, será clave no solo ajustar el coche al comportamiento con diferentes tipos de rueda, sino también la capacidad para generar rápidamente temperatura. Además, hay que tener en cuenta que Hungría, al ser un circuito en general poco utilizado, la ausencia de goma hace que las diferencias al final de cada fase sean significativas. Lo que sí dejó claro Fernando, y ese es el principal detalle que invita a cierta esperanza, es que, para Hungría, el bicampeón mundial no quiere que haya loterías como consecuencia de un clima cambiante. Prefiero las condiciones de seco, ya que normalmente en condiciones de mojado te la juegas entre la elección de neumáticos y las condiciones de la pista. Sobre seco generalmente obtienes la posición que mereces, comentó el Magic. En general, un piloto prefiere que llueva cuando la maquinaria no acompaña, así que hay que aferrarse a ese deseo de que se clasifique y corra en seco el asturiano. En principio, la jornada de ayer no invitaba a la esperanza, pero no hay que perder la fe en ser capaces de aspirar a cosas importantes en Hungría. Como decimos, cualquiera se atrevía a hacer una lectura de la primera jornada,
Charles Leclerc lideraba la segunda sesión, con Carlos Sainz a casi medio segundo y en mitad de la tabla. Incluso Max Verstappen terminaba por detrás del español. Un McLaren, Alfa Tauri, Haas, Alpine y Alfa Romeo por delante del Aston Martin de Fernando Alonso, a 4 décimas del monegasco. Los Mercedes, por su parte, al fondo de la tabla. ¿Qué está pasando aquí? Lluvia antes de los primeros libres, calor en una pista técnica y sinuosa, y quizás para desenfocar la foto, un nuevo formato de uso de neumáticos para los clasificatorios que ha dispersado las estrategias de los equipos, incluso entre compañeros con el mismo monoplaza. En el caso de Ferrari y Carlos Sainz, las señales eran contradictorias al término de la primera jornada. Eso sí, ojo a McLaren, gran incógnita que amaga con sorpresa a pesar de que Lando Norris se empeñara en Silverstone en convencer de lo contrario. ¿Sobrepasará a Ferrari y Aston Martin el equipo británico? La primera jornada no empezó bien para Sainz, que hizo un trompo, dañó el alerón delantero y perdía gran parte de la primera sesión y tiempo de trabajo. En la segunda, los monoplazas italianos salieron tarde a la pista. Así pues, el español era último tras 20 minutos. Ninguno de los dos pilotos utilizaron los blandos hasta el último tercio de la sesión. Por primera vez, los equipos debían modificar sus habituales programas de trabajo. Como venimos contando, el nuevo formato obliga a utilizar el mismo compuesto en cada una de las sesiones, empezando por el duro en la Quali 1, medio en la Quali 2 y blando en la Quali 3. Sobre el papel, cabría esperar alguna sorpresa con equipos de media tabla para atrás que consiga el compuesto más duro frente a rivales más competitivos en la Quali 1. Aunque Verstappen anticipaba que los mejores también controlarán cada uno de los bloques, varios pilotos se han quejado de la eficiencia de este nuevo formato, que ha reducido el tiempo en pista. Es bonito porque llegaremos a la calificación sin saber dónde estamos, lo cual es bastante emocionante, apuntaba Leclerc. Fue un viernes extraño. Los primeros libres se vieron afectados por la lluvia y en la segunda sesión tuvimos que trabajar teniendo en cuenta el nuevo formato con el que correremos este fin de semana, resumía Sainz al terminar. El madrileño salió a una pista nutrida de monoplazas con diferentes programas. En la tanda corta tuve bastante tráfico con aquellos pilotos con mucho combustible, mientras que en la larga me sentí algo mejor, aunque no di demasiadas vueltas. En general hay un margen para mejorar de cara al domingo, así que nos pondremos manos a la obra de inmediato. Leclerc y Sainz rodaron con poco combustible con los medios y blandos, preparando los bloques clasificatorios. En el último tercio de la sesión, ambos se centraron en la puesta a punto. Leclerc dejó buenas sensaciones con su intento a una vuelta a lograr el mejor tiempo. Eso sí, en la fase final de la sesión y con una pista progresivamente más rápida. Sin embargo, Lando Norris se pegó a 15 milésimas del monegasco, mientras que terminaba en cuarta posición en la primera sesión, con Oscar Piastri segundo. De nuevo, McLaren se ha asomado por las alturas, confirmando la tendencia desde el pasado Gran Premio de España, y con la excepción de Montreal, en una pista, eso sí, muy diferente a los trazados rápidos que en principio favorecen a un MCL 60, que está siendo transformado en las dos últimas pruebas. Y eso que, como Andrea Stella anunciaba el viernes, su equipo ha retrasado por razones logísticas la tercera fase del proceso, iniciada en Austria y seguida en Silverstone. El grueso llegaba en Austria, con el fondo, pontones y carenado motor, y se completaba en Silverstone con un alerón frontal, que recibe Piastri este fin de semana, y otros elementos aerodinámicos de ventilación. Norris salía cuarto y segundo el sábado en ambos circuitos, e invertía las posiciones en la meta. Sobre el papel, el MCL 60 se ha defendido en circuitos de curvas de alta velocidad, pero la jornada de Hungría ha abierto la puerta a una posible sorpresa. Tenemos un coche pobre, y cuando digo pobre diría bastante terrible en las curvas de baja velocidad. Es extremadamente difícil de manejar. Siento que la gente se emociona, y lo acepto, pero vamos a ir un par de circuitos en los que, estoy seguro, la gente dirá: ¿qué has hecho ahora? ¿Cómo se ha puesto tan mal de repente? Así descartaba Norris, tras el podio de Silverstone, cualquier sorpresa en el trazado magiar. Aún así, a diferencia de algunos rivales, atentos a su fin de semana. Sin duda, el primer baile de McLaren del viernes debe haber dejado a más de uno preocupado. Y todo ello sin terminar de haber introducido el paquete completo de novedades. No he podido atacar tanto como me hubiera gustado en algunos lugares de la pista, así que creo que tenemos un poco más de rendimiento para desbloquear, pero comenzamos con un equilibrio decente, apuntaba Norris. Como Sainz y otros pilotos puntualizaban, fue una primera jornada difusa, aunque McLaren podría dar un susto a más de uno, y en Hungría supondría un espectacular salto cualitativo. Nuestro ritmo mejorado desde la actualización ha seguido ayudándonos y dando confianza al equipo en algunas de las curvas de alta velocidad, pero aún seguimos trabajando en las curvas de baja velocidad, y es en las que estábamos tratando de concentrarnos y mejorar. ¿Y tú? ¿Crees que se pueden sacar conclusiones tras unos libres sumamente extraños? ¿Quién crees que se alzará con la victoria el domingo? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios. ¡Te leemos!
¿Pero acaso no has visto esta noticia? Yo no me la perdería, ¿eh?